buen día con todos. Hoy nos acompaña Juan Fernando Carpio, economista de la Escuela Austriaca, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, autor del libro 10 lecciones de economía que los gobiernos quisieran ocultarle y de varios artículos sobre economía, política y otras disciplinas. Hoy está dedicado a asesorar a creadores y visionarios, solopreneurs, profesionales independientes y pymes en la creación y comunicación del valor principalmente. Los enlaces para su página personal y para suscribirse a su lista de correos los encontrarán en la descripción de este video. Bienvenido Juan Fernando y muy amable por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias Omar y buenas tardes a quienes nos miran. Bueno, vamos directo al grano porque quiero aprovechar al máximo el tiempo que amablemente nos has concedido hoy. El concepto de valor, su naturaleza, ha sido objeto de debate entre varias escuelas de economía. Hoy en día, personalmente, pienso que hay personas de varios sectores, especialmente el político, que no lo entienden. Y para usar un ejemplo bien reciente, que seguramente estás enterado, la fábrica de automóviles Nissan está cerrando su planta en Barcelona, allá en España. Algunos políticos españoles han propuesto nacionalizar la fábrica para continuar la producción y no dejar a sus trabajadores en el desempleo. Pero se olvidan de algo muy importante: el valor de la marca Nissan. Los usuarios de esta marca van a querer todo lo que esta marca tiene detrás, que va más allá de sus máquinas, de la manufactura, de sus edificios e incluso de la mano de obra. Y quiero tomar un párrafo de tu libro para comenzar analizando el concepto de valor y luego podemos pasar a los embudos de valor. Tuve un extracto de la parte del glosario de valor económico. Siguiendo a Menger, se refiere a Carl Menger, podemos definir valor económico como el significado que tiene un bien tangible o intangible para un actor humano según un orden de prioridades, principio de utilidad marginal. La subjetividad del valor es tal vez lo que hace complejo su entendimiento o qué es lo que hace que la gente no lo vea, no lo entienda o no lo investigue. Esta es una excelente pregunta para comenzar. Bueno, históricamente los pensadores económicos desde los griegos, luego la escuela de Salamanca, que son los verdaderos padres de la economía, no Adam Smith como muchas veces se piensa, los escolásticos de Salamanca, pensadores italianos, pensadores belgas, franceses, etcétera, sí apuntaban a que el valor es subjetivo, es decir, depende de cada persona y en el contexto en la que esta persona se encuentra, además, el valor de algo economizable o de cualquier bien para empezar, ¿no es cierto? Porque podemos hablar de la luz del sol o de la brisa y qué sé yo, y son bienes para nosotros, nos traen bienestar. Sin embargo, no necesitamos economizarlos, no se va a agotar la brisa junto al mar. Entonces, estamos hablando obviamente de bienes economizables. Lamentablemente, los llamados economistas clásicos, y este es un problema incluso que se les llame clásicos, porque lo que pasa es que en estas islas británicas, un grupo de pensadores comienzan a pensar la economía por su cuenta, como si no hubiera ya pensamiento económico en el continente europeo. Y tienen algunos aportes importantes, sobre todo en la esfera macro, pero cometen errores muy fuertes y uno de estos es plantear una supuesta paradoja del valor. ¿Cuál es la supuesta paradoja del valor? Esta idea de que cómo es posible que los diamantes sean más valiosos y por tanto más caros que los panes o que el agua, si obviamente los panes o el agua son de vital importancia para la vida humana y los diamantes son algo superfluo, son algo frívolo. Y se ensayaron en realidad muchas respuestas a esta pregunta. Supuestamente era tal vez porque los diamantes son más costosos de extraer, porque es más riesgoso entrar en las minas a extraerlos, porque hay más horas hombre en total de producción para los diamantes que para un pan, etcétera, etcétera. El problema es que todas estas explicaciones objetivas del valor hacen agua por todos lados, se contradicen muy fácilmente. Hay ejemplos de todo en contra de eso. En 1871 ocurre algo en tres distintos lugares de Europa, esta vez sí les incluía a las Islas Británicas. En 1871 se da algo llamado la Revolución Marginalista. Y tres pensadores, Jevons, Walras y Menger, en tres distintos lugares de Europa, llegan a la misma respuesta de la supuesta paradoja del valor, explicando que en realidad el valor, primero es subjetivo, porque pensemos en
en el petróleo o pensemos en cualquier materia prima, el carbón, por ejemplo. Antes de que inventemos máquinas o herramientas o equipos que aprovechen estas como formas de energía, tampoco tenían valor. Y de hecho tenían otros nombres, es decir, qué sé yo, brea, era un estorbo en el paisaje. Entonces, primero, los bienes no son valiosos por sí mismos. Esto es algo que no entendemos muchas veces porque pensamos, por ejemplo, que un tractor fue diseñado por alguien para ser utilizado. Si llevamos este tractor en un helicóptero en medio de la selva y nadie tiene conocimientos de cómo utilizarlo, tampoco es un bien. Podríamos decir, no, es un bien, pero está desperdiciado. No, para esos actores humanos, cuyo criterio importa, porque ellos son los que están en medio de la acción humana, no desde nuestras teorías, nuestras pizarras. Para ellos, en medio de la acción humana en el mundo real, no tiene valor, no es un bien. Entonces, para que algo sea un bien, necesitamos que exista una necesidad, ¿no es cierto? Un deseo, una necesidad humana. Y sobre esto es importante además aclarar de una vez que las necesidades no son creadas por las empresas ni por el mundo comercial. Las necesidades que tenemos los seres humanos probablemente son las mismas desde hace 100.000 años o desde hace 2 millones de años. Música, ok, sí, antes eran alrededor del fuego en la tribu y ahora tenemos Spotify, pero es música de todos modos. Lo que han cambiado son las propuestas de satisfactores. Hay satisfactores o bienes que satisfacen mejor esas necesidades antiguas, ancestrales, evolutivas, mejor que antes y otras que lo hacen peor. El yoga es mucho mejor que el último producto de televisión por ventas o de llame ya o qué sé yo. El yoga es una solución o un satisfactor mucho mejor a una necesidad antigua. Mientras que en cambio obviamente hay satisfactores muchísimo mejores, pues, el automóvil que el burro para transportarse. Entonces, en algunas cosas hemos avanzado, en otras hemos retrocedido en nuestros hábitos, en nuestra calidad de vida como unidad, obviamente, prueba-error. Es cambiante, hay modas en distintas sociedades, algo que es comida, en otras simplemente sería basura, rechazo o un veneno. Es enteramente subjetivo el valor. ¿Y a qué se refiere esto de utilidad marginal? Es que en el margen analizamos la última unidad. Si es que una unidad más de algo, si es que un saco más de maíz es de vida o muerte o es solamente para una fiesta, por ejemplo, en un país de 4 estaciones, este saco de maíz va a tener una utilidad mayor si es que es uno de los pocos que me quedan, por ejemplo, y es para sobrevivir, o una mucho menor si es que tengo una cantidad enorme de maíz y ese maíz lo puedo utilizar para alimentar animales o hasta para decoración, porque me sobra el maíz. Entonces, importa primero la subjetividad para el valor y luego el número de unidades. Por eso rankeamos y priorizamos entre unidades más o menos equivalentes, que pueden ser maíz o, por ejemplo, trigo, si es que es un reemplazable. Por eso es que cuando hay más alternativas a algo también, relativamente algo se vuelve menos escaso, menos precioso, menos único. Ahora, dos cosas ahí, me encantó el ejemplo del petróleo. El petróleo se descubre en 1800, por el hombre, porque estuvo ahí millones de años, se descubre en 1859. Y inicialmente se usaba solo en las lámparas, ¿no? Empezó a reemplazar al queroseno, al aceite. Y luego hay un hito histórico que hace que empiece a tener valor y utilidad. De hecho, que es la Primera Guerra Mundial. Los barcos en ese tiempo funcionaban con carbón. Entonces, imagínate ese cambio tan radical de tener que cargar carbón, un montón de carbón, porque la capacidad calórica es muy diferente. O sea, el petróleo es mucho más eficiente calóricamente hablando. Y Churchill tuvo mucho que ver en eso antes de ser primer ministro, ¿no? Él toma la decisión y cambian. Y la armada, bueno, la marina, perdón, sería británica, cambia de carbón a petróleo y desde ahí comienza. Y el segundo hito sería Ford, ¿no? Los automóviles, porque en un comienzo se rechazaba 80-90% del petróleo. O sea, literal, se utilizaba, la gente creía que no iba a servir para nada y que iba a durar muy poco además, ¿no? Y hoy pues prácticamente no se desperdicia absolutamente nada del petróleo. Y la segunda parte es, hoy te estoy terminando, de hecho es una recomendación tuya, el libro Free de Chris Anderson, donde él empieza a desmentir esos mitos y uno de esos es no cost, no value, ¿no? Es que es un mito. O sea, que la gente a veces relaciona mucho y tal vez ahí le puedes dar tu aporte que el valor es igual al valor monetario, ¿no? Si mi computadora vale $100, ese es su valor. Y de ahí me voy también un poco a la parte histórica de valor de uso versus valor de cambio. No, Hay y permite, cosas, sí. Sí, 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 correcto. sigue.
permíteme justamente, quiero interrumpirte a Por propósito. favor, por favor. Quiero invitarte a que ya no utilices la expresión cuánto vale para referirte a un producto. Y te voy a decir por qué. En Ecuador muchas veces, por ejemplo, hablemos de dos países, de Ecuador y Colombia. En Ecuador se le pregunta, cuando uno va a una tienda o una farmacia, a veces le pregunta al dependiente detrás del mostrador, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Y la verdad es que a esa persona le estamos poniendo en aprietos porque le estamos pidiendo que nos responda qué significa para nosotros, significado y prioridad. ¿Qué significa para mí este celular? Nada, porque tal vez odio los smartphones, entonces tal vez para mí ni siquiera es un bien, puede ser un mal. Para mucha gente, usted puede decir, pero eso es tonto, porque si puedo venderle, ¿cómo no va a ser un bien? Porque tiene valor de cambio, aunque no tenga valor de uso. Sí, pero que no todo el mundo es buen comerciante, hay gente que no logra vender cosas nunca. Entonces, me gano un auto, me gano tal vez un quinto automóvil en una rifa, y si la casa familiar tiene espacio para 4 automóviles, ya no es un bien. Puede volverse un mal, puede costarme el seguro. Que sea un bien o un mal ya de por sí es una cosa subjetiva. Y te decía que en Ecuador le preguntamos cuánto vale, pero ¿qué nos puede responder esta persona? Pensemos que esto no es un celular, pensemos que esto es una ampolleta de insulina y tenemos una tía diabética y nosotros le vamos a ir a preguntar a la persona de la farmacia, a ponerle en esos aprietos, en ese dilema, de respondernos cuánto vale esto. Lo que nos debería responder esa persona, lo que nos podría responder es, yo no sé cuánto vale para usted, solo necesita usted pagar el precio y se lo lleva. Y distinguir entre valor y precio es extremadamente importante, estimado Omar. ¿Por qué? Porque si no distinguimos entre valor y precio como dos cosas completamente distintas, vamos a pensar que el precio cubre el total del valor y por lo tanto nosotros no obtenemos una ganancia como consumidor. Que el valor no sea medible porque no hay un aparato, ni una métrica, ni una medida para el valor, y no hay un aparato para medir valor, ¿no es cierto? Para ti visitar a la abuela puede ser igual o más o menos valioso que para mí. Igual no va a ser, porque no hay dos personas iguales, somos únicos y distintos todos. No le podemos preguntar eso al que nos vende algo. El valor es lo que nosotros vamos a obtener de comprar el objeto. Para llevárnoslo solo necesitamos pagar el precio. En Colombia, si recuerdo bien, escuché la pregunta ¿cuánto cuesta? Y en Ecuador también se escucha cuánto cuesta. Y a veces, qué sé yo, en los dos países se comete este error, más bien, digámoslo así. Y cuando preguntamos cuánto cuesta, en cambio, estamos haciendo una pregunta invasiva, metiche, porque yo le estoy preguntando al dueño de la farmacia, oye, ¿cuánto cuesta esto? El dueño de la farmacia me puede responder incluso muy tajantemente, ese es asunto mío, señor. Yo sabré si es que a mí me regalan las ampolletas de insulina, si vienen unos duendes en la noche, como en esos cuentos de los hermanos de Hans Christian Andersen o de los hermanos Grimm, que vienen los duendes a completar los zapatos en la tienda del zapatero. Vienen los duendes, me dejan la ampolleta, me dan en descuento, me la regalan porque mi hija trabaja en la farmacéutica. Ese no es asunto suyo. El costo no es asunto suyo. Usted paga el precio y se lo lleva. ¿Por qué? Porque la diferencia, en cambio, entre el precio y el costo es la ganancia del vendedor o del empresario. Si no separamos estas tres cosas, vamos a creer, por ejemplo, que el comercio empobrece al país que importa, porque el dinero es lo que importa, o es lo que finalmente vale, y el que está importando solo está importando bienes y servicios. Cuando en realidad los dos están haciendo un negocio ganar-ganar. Porque solo necesitas pagar el precio de algo para llevarte algo que valoras por encima de ese precio. El hecho de que no haya una unidad no significa que no podamos hacer un ranking o una priorización. Y eso es lo delicado de hablar del valor. Mucha gente no entiende que el valor muchas veces solamente es tiempo. Y yo compro una bodega o arriendo una bodega, guardo esos sacos de maíz del ejemplo anterior y los saco a la venta otra vez cuando ya estén escasos. Pero cuando estén escasos van a estar más caros, ¿no es cierto? O se van a poder vender por más. La gente va a probablemente a malinterpretar esto como que la persona está siendo un acaparador, pero en realidad es un bodeguero. Este bodeguero sí está apostando, por eso es riesgo empresarial, está apostando a que van a ser más abundantes los sacos de maíz a futuro. Pero ¿qué pasa si se equivoca? Va a tener pérdidas. Claro. El hecho de que una actividad pueda tener pérdidas, asumiendo riesgo empresarial, es decir, riesgo de ser aceptado o no por los clientes o por una clientela,
ya es indicador del valor agregado que se está creando, porque incluso el asumir ese riesgo por otros que no lo hubieran querido hacer, no todo el mundo quiere arrendar una bodega, todos los que no alquilamos una bodega para guardar maíz, mientras nos beneficiamos de que otro lo haya hecho, no estamos asumiendo ese riesgo empresarial. Por lo tanto, la recompensa para esa persona que si alquiló una bodega y guardó el maíz para cuando se volvió escaso, pudiendo comprar más alto, obviamente, porque si no, ¿por qué lo va a hacer? Lo va a hacer para salir ganando. Nadie trabaja para salir perdiendo. Esto es obviamente un pedazo de lógica absurda que alguna gente sostiene, como si la ganancia empresarial fuera algo malo. Pero como ya dijimos que el valor es mayor que el precio, ya sabemos que la ganancia es una porción, solamente es una parte de todo el valor agregado que se creó. Aquí están los costos de producción, aquí está el precio, mucha gente solo se concentra en esto. Entre precio y costo hay ganancia. Mejor, ¿por qué no hacemos empresas estatales o públicas? ¿Por qué la Nissan no pasa a manos del gobierno, como ese ejemplo que pusiste? Y producimos al costo y así la gente no tiene que pagarle la ganancia a sus empleados, a los empresarios, disculpa. La gente no tiene que pagarle su ganancia a los empresarios. Sin embargo, la gente solo ve la diferencia entre precio y costo, pero no está viendo todo el tramo que hay entre precio y valor también. Esto no es medible. Entonces es un concepto sutil. Para mucha gente es difícil de entender que algo sea real y que al mismo tiempo no haya una unidad de medida. Pero no hay una unidad de medida para la amistad, no hay una medida de medida para el amor, no hay una unidad de medida para la lealtad. Y nadie dice que no existan, nadie se atrevería a decir que no existen. Entonces, la diferencia entre el valor y el costo, todo esto es valor agregado por el empresario y por el entrepreneur. Cuando sí distinguimos, entonces te decía, entre valor, precio y costo, podemos ver todo el tramo de valor agregado por el empresario y nos damos cuenta de que esto no solamente hay una recompensa aquí en la ganancia, sino que todo esto, el crear valor y el crear algo que no existía antes, y ser visionarios y ver un terreno vacío y visualizar cómo quedaría un edificio, encontrar las piezas, partes, asumir el riesgo empresarial, es decir, asumimos costos tangibles e intangibles, literales, ¿no es cierto? Tiempo, dinero. Asumimos riesgo también, porque si se cae el edificio a medio de construir, vamos a tener que tener una póliza de seguro y asegurarlo. Entonces, hay riesgo, que no es lo mismo que los costos de producción. Tenemos riesgo además. Y además una tercera capa, Omar, que es el riesgo empresarial, que en realidad no es riesgo porque no es asegurable. El riesgo empresarial es un término que se utiliza en jerga de administración y management para hablar de lo que realmente es incertidumbre. Esta distinción entre riesgo e incertidumbre está en un libro justamente que se llama Riesgo, Incertidumbre y Función Empresarial de Frank Knight. Entonces, esta incertidumbre o riesgo empresarial, se conoce como riesgo empresarial, es, como dijimos, la posibilidad o no de que seas aceptado en el mercado. Y por eso no es asegurable. Una aseguradora no te puede vender una póliza de seguros frente a que tus tacos mexicanos o tus diamantes púrpuras funcionen, arraiguen, peguen en el mercado o no. Frente a eso no hay un seguro. Eso no es asegurable, no responde a ninguna tabla actuarial ni de estadísticas y permanece por siempre la incertidumbre. Entonces, costos más riesgos, más riesgo empresarial, son recompensados por la ganancia empresarial. Pero la porción que no es recompensada nunca es la diferencia entre precio y valor. Esa se la lleva el cliente. Y además tenemos un tema adicional que es importante, yo sé que a ti te va a interesar mucho, y es que en esta creación de valor por encima de los costos para colmo, hay una creación de valor y de productividad para los empleados. Es decir, muy al contrario de lo que los socialistas enseñaron durante 150 años, el empresario, el capitalista, el inversionista, el accionista de la empresa no es el explotador del empleado. De hecho, el empleado asalariado recibe un impulso a su productividad a través de algo que tú mismo mencionaste al principio, que es la marca. La marca es el activo más importante de una empresa. Esta marca más la clientela, más el espacio físico para trabajar, más la división interna del trabajo, la visión del producto, la visión, el concepto de organización, etcétera. Todos estos elementos intangibles y tangibles, muchísimos tangibles también, que pone el capitalista a disposición de los empleados asalariados, eleva su productividad. El capitalista no es el explotador del empleado, del trabajador, es su gran potenciador. Y nadie dice esto con esta claridad.
La porción de valor y de productividad adicional que obtiene el empleado, pensemos en alguien que va empleado a una empresa, si trabajara en un taller casero, ¿cuánto produciría por hora en creación de valor? Nuevamente, esto no es en producción material. El valor es un fenómeno subjetivo, entonces puede ser, por ejemplo, en ciertos países como Francia, Italia, hay muchos bienes, y en Europa en general, hay muchos bienes que se basan en delicadeza, en elegancia, son artesanales finos, mientras que Estados Unidos, Japón, Alemania, qué sé yo, también se han especializado mucho en bienes industriales, que en cambio son idénticos a otros, o sea, muebles de IKEA y casas prefabricadas, y etcétera, etcétera. También está muy bien, necesitamos de todo. El punto es que el valor no es productividad material por hora, como se pensaba en la Unión Soviética, por ejemplo. La productividad es creación de valor por hora, creación de valor por hora. Y eso lo evalúan los clientes finalmente, no alguna métrica de qué sé yo, de ingeniería industrial o qué sé yo. Esta potenciación del empleado asalariado por parte del capitalista, o esta diferencia entre lo que lograría un taller cero y lo logra en una empresa mucho mejor formada, constituida y capitalizada, de ahí el término, es la plusvalía de SEI. Es decir, en vez de existir la plusvalía marxista, no solo es falsa, sino todo lo contrario. No solo que la ganancia del empresario no sale del empleado. El salario, para empezar, es un costo de producción y el dotarle, equiparle, juntarle de un equipo humano y una división del trabajo interno. Por ejemplo, si uno va a trabajar a una empresa, si uno trabaja en un taller casero, tiene que hacer su propia contabilidad y contestar sus propias llamadas. Es menos tiempo para especializarse en lo propio y hacerse bueno realmente en producir algo o en hacer algo, en atender a la gente. Si uno va a una empresa a trabajar, la empresa le provee a uno de departamento de contabilidad, de secretaria, etcétera, etcétera. Entonces, esta división interna del trabajo es otro aporte del capitalista. La marca, como bien dijiste, procesos, métodos, conocimiento que ya tienen desarrollado dentro de la empresa. El conocimiento es un activo muy importante dentro de las empresas. El know-how, cómo hacer las cosas. Todos estos elementos pone el capitalista al servicio del empleado asalariado. Y eleva su productividad. Alguien que en un taller casero produciría 100, digamos, de valor por hora o de dólares por hora, va a una empresa y produce 200. Y los marxistas pensaban, hey, pero le paga solo 130. Sí, pero esa persona solo podría producir 100. El capitalista le vuelve a alguien productivo de 200, sí se lleva 70, pero los 100 adicionales son suyos. Los 30 en realidad son un aporte suyo, le está ofreciendo, le está impulsando, le está potenciando al empleado asalariado. Entonces uno podría concentrarse en por qué no le entrega los otros 70 y la respuesta es no, porque no podría producir esos 70 sin el capitalista. Todo ese plusvalor, toda esa plusvalía en realidad proviene de las ideas, de la marca, de la visión, de los métodos, procesos, know-how y todo esto que está proveyendo el capitalista, el empresario. Que eso es capital también. Otro de los errores que yo he visto, y tal vez me incluye hace 15, 20 años, uno escuchaba capital y automáticamente se te dibujaba el símbolo de dólares o bueno, de euros, dinero, ¿no? Uno decía, no, necesito capital, necesito $10,000 y me pongo un negocio. Pero capital es la marca, lo que tú acabas de decir, ¿no? Las ideas, por ejemplo. Ideas más dinero, una buena idea más dinero, podría ayudarte a hacer una propuesta de valor, ¿cierto? Y con esto quiero entrar ya al tema que ahora nos estás compartiendo tú, a lo que te estás dedicando. Explícanos un poco qué son los value funnels o los embudos de valor. ¿Cómo entra todo esto en...? Porque yo me imagino un embudo, entonces me imagino que tú lo que quieres es concentrar el valor y proyectarlo. Y podemos empezar a hablar de marketing también. A ver, una de las tragedias que siempre ha sido para mí tristes de ver es que tanta gente, digamos, común y corriente, que no fue a las escuelas de negocios ni mucho menos, empieza pequeños negocios y quiebra. Y lamentablemente, en realidad para esto, las escuelas de negocios y las facultades de las universidades en general tampoco son necesariamente la mejor ayuda, ni mucho menos, porque enseñan, por ejemplo, marketing corporativo para gente que tiene grandes presupuestos. Entonces, si tienes 10,000, 30,000, 100,000 o lo que sea dólares mensuales, contratas unos anuncios, pones unas vallas, unos Facebook Ads o lo que sea, ¿no es cierto? Pones un anuncio en el periódico y aparte vas a tener un stand, unos vendedores, unos impulsadores, gente que visita a domicilio o un local donde recibirle a la gente y ahí hacer ventas personales. Pero los pequeños negocios no tienen tantos recursos, obviamente,
ni para ponerse un local, ni tienen el tiempo probablemente para hacer ventas personales, o de eso además es costoso, y no se diga ya para anuncios. Entonces, si nos damos cuenta, basados en la teoría del valor que acabamos de delimitar, el valor, para ser subjetivo, o dado que el valor es subjetivo, debe ser valor percibido. Y hay mucha gente que hizo cosas que hubieran sido increíblemente valiosas para otros pequeños productos caseros, pequeños talleres, locales, originales, muchísimos pequeños negocios con ideas, sin duda con ideas, y como mencionaste, con fondos para arrancar. Lamentablemente, eso no es suficiente. Peter Drucker, el gurú del management, o el padre del management como disciplina, hablaba de que una empresa tiene solo dos áreas, de innovación y marketing. Y la educación formal, la educación de las aulas, nos enseña a concentrarnos solo en la primera. ¿Cómo hago un buen producto? La gente que estudió marketing y publicidad tal vez sepa algo de cómo proyectar los 4 P's del marketing y qué sé yo. Obviamente hay mucho más conocimiento de eso. Sin embargo, justamente esto es algo que no entienden, por ejemplo, los economistas matemáticos o la gente que trata o la gente que sostiene ideas socialistas, etcétera. No entienden que el marketing no es una forma de manipular a la gente para que compre un producto que no es tan bueno, porque si fuera tan bueno se vendería solo por boca a boca nada más, o qué sé yo, máximo con relaciones. No todo el mundo debe darse el lujo de hacer un publicity stunt como, por ejemplo, Tesla. Tesla puede decir, bueno, ok, solo hago un evento, hago una cosa medio loca, ni siquiera me funciona bien el martillo en el cristal, en el vidrio. La camioneta. Un papelón, como cuando Bill Gates presentaba algo de Windows y tuvo pantalla azul. Pasa este tipo de... Pero no todo el mundo tiene posibilidades de ser happenings mediáticos, ni vamos a ordenarnos todos vamos a hacer un circo en la ciudad para llamar la atención todos del resto por turnos haciendo algo extraordinario. P.T. Barnum era de esta escuela de publicidad y de marketing, digamos. P.T. Barnum era un circense, lo que quería decir, un cirquero que hacía estos stunts. Le invitaba a la gente a un safari y salía en los periódicos esto, y cuando llegaba habían cámaras de fotos para tomarles fotos a los animales. Entonces, claro, eso logra noticias en todos los medios de comunicación. Ciertamente, las relaciones públicas son una herramienta importante, pero ¿qué es una mucho mejor forma de hacer a los demás saber el valor que tenemos para ofrecerles? Y la respuesta es empezar a servirles o empezar a apoyarles desde ya. Y cuando decimos servicio, podemos pensar en creación de valor. Por ejemplo, Omar, dime un producto que te gustaría empezar a vender. Hipotéticamente, ¿quieres empezar a vender algo? Digamos el podcast, nuestro podcast. Perfecto. ¿Quieres empezar a vender un podcast? Y este podcast tiene contenidos de economía y empresa, supongo, porque... Sí. Este episodio. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a crear cuentas en las redes sociales, probablemente ya existen, pero este es el plan completo. Vamos a crear cuentas en las redes sociales y vamos a empezarles a dar pequeños bits de información sobre estos temas. Por ejemplo, pequeños temas teóricos que les ayuden a aclararse, obviamente. ¿Por qué me interesa mucho la economía? Y por qué fue muy bueno que empieces por el tema económico antes de que nos vayamos a comunicación de valor o marketing. Y es que si uno no tiene los fundamentos económicos claros, uno como emprendedor va a vivir con cargo de conciencia. No va a llegar, pues va a haber autosabotaje y creencias limitantes muy fuertes de qué tanto yo debería hacer fortuna si creo que estoy explotando empleados o ganándole a los clientes su dinero o sacándoles a los clientes su dinero, verbos así, imagínate. Si es que uno entiende que uno está excediendo valor al precio y por eso la gente compra y que la ganancia es creada por el creador de la propia idea, del concepto, de la marca, entonces uno puede vivir con mucho menos cargo de conciencia y todos podemos meternos en las aguas empresariales de una u otra manera, o por turnos, o en distintas etapas de nuestras vidas, aunque sea por probar, y con otro tipo de tranquilidad interior. Entonces, primero, qué bueno que hayas traído este tema a colación. Y ahora vamos justamente de lleno a este tema de la comunicación de valor, y es que este es el modelo que llamamos buen de valor. En las redes sociales vamos a crear valor gratuito para la gente. Vamos a poner pedacitos de información. Por ejemplo, si vas a hablar, hoy hablaste de Henry Ford, en la cuenta de Twitter de este podcast, yo pondría una imagen de Henry Ford. Puede ser inspiradora, puede ser que aclare algo de Henry Ford, o puede que me eduque sobre algún dato interesante. Incluso se puede utilizar memes, se puede utilizar algo de humor relacionado con el tema. Pero repitamos, es inspirar, educar y entretener. Entonces, cuando inspiro, obviamente, quiero poner estética, quiero poner belleza, quiero poner imágenes que muestren lo inspirador o lo bello que puede ser el mundo del emprendimiento. Puedo poner cosas sobre visionarios persiguiendo sus sueños. Puedo poner fotografías de empresas y de industrias que han tenido fábricas
fuera de lo común. Esta es la parte inspiradora, ¿no es cierto? Pongo estética, pongo arte, puedo poner frases inspiradoras sobre empresarialismo y sobre la economía de empresa, etcétera. Si voy a educar, esta parte es esencial, va en el medio. Cuando educo, no solo les estoy hablando de la historia de las empresas, qué es una empresa, 5 cosas que aporta una empresa en sociedad, por qué la economía de la empresa crea valor, mientras que la economía intervenida refuerza los privilegios semifeudales del pasado, etcétera, etcétera. Sino que también voy a educarle a la gente sobre expectativas, qué esperar sobre el podcast. Entonces, le voy a decir, este podcast no es para gente que quiere seguir pensando las mismas cosas durante los próximos 20 años. No es para la gente que odia las empresas y no tiene nada de curiosidad de saber cómo realmente funcionan. No es para la gente que quiere quedarse con el mismo nivel de conocimiento toda la vida. Esta es una forma que puede sonar curiosa para nosotros, porque a veces tenemos esta idea de, no, yo quiero que todo el mundo me lea, todo el mundo me siga. Falso. Es muy importante despedir al 20% de lectores de radioescuchas, de consumidores de un podcast, de lectores de una lista de correos, de clientes de una empresa en general, que nos van a traer el 80% de problemas. Y la mejor forma de despedir a ese 20% que nos trae el 80% de problemas, como diría la ley de Pareto. Es que ni siquiera venga, para empezar. ¿Y cómo se logra eso? Con algo que en inglés se llama disqualifying. To disqualify es descalificar a alguien. Si yo te digo, por ejemplo, este podcast es solamente para gente entre 18 y 55 años, alguien de 16 va a decir, ok, no es para mí. Y está bien, porque todavía no es alguien que a los 18 años tal vez podría comprar tus productos digitales o no tiene ni permiso de sus padres para irse a tus talleres de envío, de empresa y lo que sea. O si se los vendes, tal vez sería visto como que le estás vendiendo algo a alguien que no sería tan justo, tan correcto vendérselo porque no entiende lo que está comprando realmente, me explico, y sería como aprovecharse de alguien. Entonces tú dices, no, gente de 18 a 55 años y mayor, lamentablemente les deseamos que les vaya muy bien con sus inversiones, ya les hicieron, pero queremos que sea gente que esté adaptada a nuevas tecnologías. Era un ejemplo nada más. El punto es que delimitas, descalificas a la gente que tampoco, que no debe estar en tu lista, que no debe estar en tu clientela, etc. Es muy importante y es mucho más barato que traer un mal cliente o una persona conflictiva a un grupo de Facebook. Y eso es educar. Y también la E de educar es para educar sobre expectativas sobre un producto que tengas. Y esto es muy importante, seguir una sencilla regla. La regla del 4-1, no sé si 90% más, no sé qué porcentaje, pero es mucho más del 90% de empresas en sus cuentas de redes sociales solo hablan de ellos. Es la actitud más narcisista y más yo de la vida. ¿Te gustan mis motos? ¿Quieres ver mis motos? Son las mejores motos. Esta es la mejor marca de motos. De Italia nos ama a nuestras motos. Bueno, está bien. La gente que sea, ¿no es cierto?, fans a morir de lo tuyo, tal vez va a querer seguir eso. Pero ¿qué pasa si en tu cuenta de motos me empiezas a hablar de la historia de las motos? Me hablas de películas en las que salen motos y son importantes. Me pones una frase inspiradora y sale una moto ahí. Entonces estás metiendo en ese mundo, estás creando valor para mí. Y el 4-1 es que cada 4 publicaciones o posts de contenido para el lector, para ellos, hablemos una vez de nosotros, de algo. Descarga esto, suscríbete a mi lista, suscríbete al podcast, etcétera, etcétera. Pero primero, 4 veces voy a crear valor para ellos. Entonces, esto es parte de educar. Y finalmente, el tercer componente para las redes sociales es entretener, obviamente. Y esto es, se puede poner memes, se puede poner chistes y qué sé yo. Obviamente con cuidado la parte del humor, pero también recordemos que siempre ser arriesgados recompensa. Porque quien no arriesga está haciendo lo mismo que el resto y no va a tener ese premio al valor agregado. Entonces, en las redes sociales, en la primera capa del embudo de valor, creamos valor para la audiencia que queremos ver. Y cada 4 o 5 posts, como decíamos, vamos a invitarles a algo. Y a ese algo les vamos a invitar a través de un lead magnet, de un imán de prospectos o un imán de interesados. Y este imán de interesados va a ser un descargable, puede ser un video, puede ser una entrevista, puede ser un PDF, típicamente es un PDF, pero puede ser video, puede ser audio, puede ser cualquier combinación de estas cosas, puede ser un regalo físico. Si es que estoy vendiendo mermeladas, sí le puedo mandar a alguien un PDF, una guía de recetas con mermeladas, está bien, pero le puedo mandar simplemente una muestra. Pero para darle este lead magnet, le voy a tomar sus datos de contacto. Entonces, un lead magnet logra 3 cosas, Omar. La primera es que precalifica lo que dijimos, qualifying, a la gente que sí está interesada en eso. Por ejemplo, si este podcast tiene una guía que se llame 10 principios para entender la libre empresa y cómo
cómo crear riqueza en un entorno empresarial o 10 principios para crear valor en un entorno de libre empresa. Un lead magnet logra 3 cosas. La primera es calificar a quién, o descalificar a quién debe estar o no más cerca en el siguiente círculo o siguiente parte del embudo de valor. Y es que quien se descargue ese guía obviamente está interesada en algo relacionado con creación de riqueza, con creación de valor o con libre empresa. Entonces ya se está precalificando a sí misma, se está filtrando. Entonces estás atrayendo gente más afín, más interesada. La segunda cosa que logra el lead magnet es tomar los datos de contacto. El correo electrónico aumentó en un uso en 13% entre el 2017 y 2018 porque debido a que no había ciertos mecanismos como el hacer listas para postear distintas cosas o publicar distintas cosas de distintas personas y no crear conflictos entre nuestra gente, nuestros amigos politizados y los no politizados y qué sé yo. Toda esa tragedia de lo comunal en redes sociales volvió tóxico el espacio, lleno de drama y etcétera, etcétera. Entonces, esto de publicar por listas es algo nuevo, lamentablemente llegó tarde y la gente se saturó de las redes sociales. El correo electrónico está de regreso. La razón principal para usar esta plataforma es que la comunicación es uno a uno. La gente no se puede pelear entre sí. Si te contestan a ti. Si se desuscriben, bueno, buena suerte, que le vaya bien en sus cosas. Chao, voy a durar 5 minutos, pero adiós. Pero no puede dañar el espacio de los demás. Le tomo sus datos de contacto, correo electrónico ahora últimamente, pero correo físico también podría ser, si le vamos a mandar muestras a la casa y todo. Mejor ambas cosas, obviamente. Porque si yo no tengo la base de datos, mañana desaparece Twitter, desaparece Facebook, desaparece Instagram. ¿Dónde están todos esos likes? ¿Cómo le vuelvo a encontrar a esa gente? La respuesta es no hay forma. Si yo le invito a una lista de correos, la segunda razón para hacer un lead magnet o la segunda cosa que logra un lead magnet es capturar sus datos. Pero la tercera es tanto más importante. Están permission-based marketing también, en algunos libros se llama permission-based marketing. Esa gente de forma opt-in, de forma 100% voluntaria y consensual, te está dando permiso para que les empieces a escribir sobre ese tema. Porque si se descargó tu guía de 10 elementos para crear valor en una economía de libre empresa, evidentemente está interesada en esos temas. Tanto así como para hacer una descarga, tanto así como para suscribirse a una lista de correos. Y el cuarto beneficio, aunque te dije que son 3, pero el cuarto es uno que en realidad ya debería estar de alguna manera implícito, pero digámoslo. La cuarta es que si alguien se descarga tu reporte, ya te posiciona eso automáticamente como alguien experto o por lo menos estás demostrando que eres alguien capaz, que sabes lo que estás haciendo. Entonces, este es el siguiente nivel del embudo de valor. Cuando la gente ya descargó Lead Magnet, ya tienes permiso para escribir, pero aquí es otro nivel de comunicación. Esta es gente que ya está interesada en otro nivel. Entonces, con esta gente puedes tener comunicaciones más personales, puedes tener comunicaciones más frecuentes. Hay gente como Ben Settle, como un autor que me gusta mucho, que te enseña cómo crear una jornada de trabajo de 20 minutos diarios en base a la lista de correos. Porque si tienes una lista de correos creciente y a la gente le envías novedades, le envías recomendaciones, puedes enviar recomendaciones de programas socios con el tuyo o de gente que tiene productos afines con tu lista, por ejemplo, o con tu podcast. Y a la gente a la que le envías esta recomendación va a comprar y la gente que tiene ese producto, tu aliado, tu amigo, puede ser tu socio, te puede dar descuento, te puede dar una yapa, ¿no es cierto? Te puede dar un bono, regalos para ti, o simplemente puede darte comisión por cada persona que le envías. Entonces, esta lista de correos es muy importante. La lista de correos es donde tenemos la comunicación frecuente. A través de la lista de correos, dentro del cuerpo del correo o en la postdata, le vamos invitando a distintas ofertas. Pero recordemos que aquí también aplica la regla 4.1. En la proporción 4.1 voy a crear valor para la gente que me está leyendo por cada vez que les digo, oigan, si quieren chequear o revisar este producto de mi amigo, ahí está. Y muchas veces promuevo, yo en mi lista de correos en jfcarpio.com, promuevo cosas que son simplemente porque alguien me cae bien, o un taller de mi hermana, o algo de lo que yo soy fan. Esto hago más en Twitter. En Twitter hago mucho más esto de promover cosas de gente simplemente porque soy admirador. En mi lista de correos, como es más personal, son cosas que me interesan más a mí, ya sea porque es gente más cercana, porque es algo mío, puede ser descargable, puede ser gratis. O puede ser alguien que está asociado conmigo y me da comisión por cada persona que le envío, etc. Y hay varias formas de monetizar una lista de correos. Y lo más importante es que tienes una base de datos que es tuya, que no se va con las redes sociales. Y finalmente, ¿por qué se llama embudo de valor también? Es porque la persona que se descargó algo gratis, así sea de $3,
Si te compra el producto de $3, ya está en tu base de datos en otro nivel, ya le puedes poner un hashtag, un tag, clientes. La gente que ya te compró algo, y recordemos que valor excede el precio. Cuando se trata de descargables, de digitales, de infoproductos, de productos de conocimiento en general, la regla no es como los productos físicos exceder con un poco el valor. La regla en infoproductos, productos digitales, en productos de conocimiento es varias veces a uno. Varias veces a uno. Este producto digital de $3 es algo que de más de $21 de valor. Nuevamente, no hay cómo medir, pero si hacemos comparaciones, más de $21 de valor y se va por $3. Pero esa persona recibió tanto valor en este producto de $3 que cuando yo le proponga, compra ahora el de 15 o el de 30, me va a decir, wow, si en el de 3 me entregó 21, en el de 15 me van a entregar $100 de valor o $200 de valor. Cuando compró el de 20, 30, ya puede comprar el curso completo casero de $150 y después de comprar el curso casero de $150, están listos para ir a tu evento de $500 de fin de semana o de $1,000 o $2,000 o lo que sea. Pero esa es la progresión. Primero creo valor en las redes sociales, creo valor en la lista de correos, creo valor en exceso y varias veces en los productos descargables digitales y así voy construyéndome una tribu de clientes que además llegó basados en mi solución. Para entrar en mi lista de correos de jfcarpio.com, la gente se descarga un lead magnet que se llama 10 modelos de negocios sin empleados. Si alguien descarga eso, claramente está interesado en negocios, o en hacer negocios, o en entender los negocios. Pero si yo pongo un lead magnet que dice, y de hecho así empecé, porque no tenía un lead magnet, como decíamos, la idea es ir testeando y es market test. Al principio, por suscribirse a mi lista de correos, les enviaba mi libro 10 lecciones de economía en PDF. Y eso no funcionaba muy bien, porque la gente se estaba escribiendo a mi lista, apuntando a mi lista de correos basado en economía, pero luego mis correos eran más sobre comunicación de valor y sobre estrategias y la apps, o aquí está un video de mindfulness de YouTube, que es para emprendedores, es para gente que está en la cancha. Entonces, escribí un lead magnet que preseleccione, precalifique, prefiltre, o que la gente haga que la gente se prefiltre a sí misma, mejor dicho, sola y llegue la gente interesada. Y así no me va a llegar un montón de gente que se hubiera salido de todos modos una semana después. Entonces, si el producto es una moto, como decíamos, vamos a hablar del mundo de las motos, de las redes sociales, vamos a crear todo un mundo, toda una narrativa, vamos a crear mucho valor, vamos a divertir a la gente, vamos a inspirarle, vamos a hacer sentir que la moto, esto es lo que hace Marlboro. El producto Marlboro es una cosa tremendamente destructiva para la salud. Y sin embargo, igual que la Coca-Cola, pero han creado narrativas tan potentes. Y esta es la parte para cerrar el tema con el que empecé, que no entiende mucha gente que está en el mundo neoclásico de la economía, con sus modelos de competencia perfecta y otros absurdos y ridiculeces. La gente que piensa como, que tiene una mentalidad demasiado ingenieril, tampoco cree que todo es costo de producción y gestión. Obviamente la gente que tiene ideas socialistas tampoco entiende esto. Son tres grupos que por lo menos que no entienden esto, pero claramente lo que estamos haciendo es una parte importantísima del valor, que es comunicarlo. Si el valor no es percibido, no existe. Con un ejemplo trágico, digamos, esto es un celular HTC, perdón, no es, pero digamos que es un HTC fantástico, espectacular. Pero si no sé comunicarlo, el que sí sabe comunicar lo que tiene, aunque no tenga algo tan bueno objetivamente, pero ¿a quién importa? Ese es el punto. En los mercados, en el mundo real, lo que importa es la comunicación de valor. Y como decía Drucker, la mitad de la empresa es el marketing. La gente piensa que es como un departamento. O sea, voy a tener 5 departamentos de producción, logística, contabilidad, finanzas, bla, bla, bla. Y pues, sí voy a tener unas 2 personas de marketing ahí porque hay que tener. Para que impulsen las ventas. Pero igual tengo aparte vendedores. No. El marketing, el concepto, la marca, la narrativa dentro de la cual se consume, se utiliza y se co-crea, porque los clientes co-crean. Pensemos en los fans de Apple. Están tan emotionally invested, tan invertidos emocionalmente en la cosa, que son una red de evangelistas de la marca y qué sé yo, hasta la explicación. Esto no tiene Samsung porque, ¿sabes qué es lo que hacen, Omar? Empecemos por Samsung. ¿Qué hace Samsung? Samsung te dice, tengo la mejor pantalla con el doble de velocidad, no dice el doble de velocidad, pero claramente es una pantalla con doble velocidad, el doble de píxeles, el doble de memoria, el doble de procesador y no se rompe. Ok, pero ¿qué hace Apple? Apple te dice, con esto vas a poder con 2 clics tomarle una foto a la abuelita y con esto vas a hacer el selfie en el paseo de tu grupo de amigos y con esto, qué sé yo, FaceTime con la persona que te gusta. Samsung se concentra en features. Atributos.
En cambio, Apple se concentra en beneficios. La comunicación de valores, ¿qué va a lograr y cómo va a mejorar su vida? La gente que se suscriba a este podcast. ¿Cómo va a mejorar su vida la gente que tenga una moto? ¿Cómo va a mejorar su vida la gente que entre a mi lista de correos? La comunicación de valor nos obliga, nos fuerza, digamos, de alguna manera, a dejar de pensar tanto en nosotros y ponernos en actitud de servicio. Y además, a abandonar un énfasis bastante inútil y en muchos millones de veces en la historia de la humanidad, destructivo, énfasis en la competencia. La competencia es algo que proveen los mercados a través de variedad y de oferta y demanda. En fin, es todo lo que necesitamos saber. La gente no necesita pensar en la competencia. La gente requiere pensar en cómo va a servir a una creciente tribu de personas con un producto físico, con una solución, con un servicio, con una experiencia, ¿no es cierto? Cuando estoy pensando en la competencia, por culpa de estas caricaturas sobre el sistema de empresa que había en los 80, ¿no es cierto? De tiburones de los negocios y de vamos a destruir al enemigo y todas estas metáforas de guerra. Todas estas metáforas de guerra son destructivas y estúpidas. Es algo estúpido utilizar en el sistema, en el juego ganar por definición, que son los mercados, donde todos ganan, todos crean más bienestar para ellos, todos ganan teniendo distintas opciones para lo suyo y cada vez hay más opciones cercanas a lo nuestro. Cada década que pasa podemos vestirnos más de una forma individual y menos como todo el mundo se viste, como todo el mundo se vestía, incluso porque había 3 tipos de tela y 4 pinturas de colores en el pasado. Entonces, todos ganamos de eso, de este juego ganar. Entonces, todas estas metáforas de guerra resultan, y disculpa la palabra que sea tan fuerte, pero es deliberado, estúpidas. Siempre fue estúpido utilizar metáforas de guerra y militares para analizar el mundo de los negocios. En el mejor de los casos, a gente que es tal vez amoral o cercana a lo amoral o agresiva en su vida personal, le motivará mucho usar estas metáforas de ser el tiburón y de destruir al enemigo y de todas estas estupideces. Pero en realidad es un sistema noble, es un sistema de creación de valor para los demás, de servicio, y no necesito estar pensando en la competencia. Mi enfoque requiere simplemente estar en cuánto valor estoy creando y cómo puedo agregar más valor. Cómo puedo crear más oportunidad, cómo puedo crear más belleza, cómo puedo crear más seguridad, cómo puedo crear más confianza, cómo puedo crear más claridad a través de distintas formas tangibles e intangibles de valor agregado. Entonces, es un juego ganar-ganar, como hemos dicho desde el principio. Es mejor utilizar metáforas de construcción, de servicio, de visión para entender lo que estamos haciendo cuando tenemos una marca o una solución en el mercado. Además, hablando ya de la competencia, hay una cosa, y eso hicimos un episodio completo sobre el costo de oportunidad. Si tú te pones a enfocarte en la competencia, estás perdiendo algo, ¿sí? O sea, no, tal vez hay un trade-off, o te toca invertir más para poner a gente a analizar a tu competencia, como tú dices, viéndola como tu enemigo de guerra. Pero hay un costo de oportunidad. Tal vez estar demasiado tiempo viendo datos de que, oh, Dios mío, market share y cómo me están ganando y estas ventas. Podrías estar promocionando tu producto, viendo exactamente dónde estás fallando tú. Pues hay un costo de oportunidad ahí grandísimo. Otra cosa, manera de anécdota. No voy a dar nombres ni del país ni de la empresa. De lo que hablaste, ese narcisismo empresarial. Esta empresa X, le vamos a llamar, hizo un análisis de sus contratos o de esas bits que hacía tal vez a diario. No eran las formales contratos por año, sino a veces trabajos que te salen por semana. Y se dieron cuenta que el nombre de la compañía aparecía completo y el nombre del cliente aparecía en siglas. Y por poner, no sé, Omar López Arce, el nombre de la compañía, y va a proveer servicios a JFC. Y la relación, créelo o no, me parece que era de 4-1, de 5-1. O sea, lo opuesto a lo que tú dijiste, ¿no? Uno debería hablar 4 veces de algo más y una sola vez de uno. Ahí no recuerdo si era 4 o 5, pero era 4 veces el nombre completo de la compañía y una sola vez ni siquiera el nombre completo del cliente. Y hay otra cosa, acá en Estados Unidos, yo estoy aquí en Houston, Texas, lo que tú dijiste es bastante cierto. El email me llegan, donde cosas que me he suscrito me llegan a mi email, pero también al correo de acá afuera de mi casa, al correo físico. Entonces ahí llega, ¿no? Omar López Arce, tal cosa,
Cuando voy a la Toyota a hacer mantenimiento de mi carro, me llega el siguiente mes una promoción de si vuelve, el próximo cambio de aceite es gratis o 50% de descuento, etcétera, etcétera. O sea, sí, todavía aquí en Estados Unidos funciona muchísimo el correo físico convencional, créanlo o no. Y para acabar con el tema de emprendimiento, aunque lo cubriste espectacularmente todo, y de hecho yo creo que podríamos entrar a la parte, quiero hacer el enlace con la educación y voy a regresar a tu libro para terminar, y otra vez muchas gracias por tu tiempo. El capítulo 8 empieza, y es imposible no hablar de política cuando hablamos de educación, sobre todo en Hispanoamérica y acá en Estados Unidos tal vez también, lamentablemente. El marxismo sigue dominando las ideas en Latinoamérica. Sí, de la llamada derecha incluso. Acá se ha visto mucho en Estados Unidos, sobre todo en las facultades de ciencias sociales, que predomina una sola ideología cuando debería predominar diversas ideologías. Tú eres profesor de una universidad privada, pero como catedrático, yo te sigo en Twitter obviamente y he visto que estás muy conectado, has viajado. ¿Seguimos igual, mejor? Tú escribiste el libro en 2014, corrígeme si me equivoco. ¿Seguimos igual, mejor o peor en cuestión de educación, implantando esas ideas que cuando un profesional sale, lo primero que piensa es que si va de empleado le van a explotar? O como tú dijiste, si va de emprendedor, va a ser explotador, que es igual o peor todavía. Bueno, te cuento que mi parte de dar clases está en pausa justamente porque estoy en este tema de asesorar ¿no es cierto?, profesionales independientes y pequeños y medianos negocios. Ver el pulso de ideas en la región no es difícil. Yo tengo un optimismo impresionante, probablemente una de las personas más optimistas que conozco, yo mismo, porque veo el tipo de herramientas y de innovación que van a llegar al mundo, y muchas de estas herramientas van a evitar que la batalla de las ideas, que además es perdida de entrada, porque no tenemos un libre mercado de las ideas, Omar. Tenemos estados y facultades y universidades y facultades financiadas por esos estados que financian cierto tipo de obras, cierto tipo de autores, cierto tipo de agendas, y uno no va a encontrar en la universidad estatal, no sé cuántos, en una ciudad de Latinoamérica, muchos libros contra la propia existencia del Estado o mejores alternativas a sistemas de gobierno que el Estado, porque obviamente la idea no es no tener, sí, todo lo contrario. El fundamento de la civilización obviamente es un buen sistema judicial y reglas justas, etcétera. Cualquier libro que tenga ideas o todo esto, hay muchos autores, hay muchos libros con ideas que sean por lo menos críticas de lo que está pasando con los sistemas de gobierno. Por ejemplo, en 1996 James Buchanan ganó el Premio Nobel de Economía con la Public Choice Theory, con la teoría de la opción o elección pública, y explica por qué los gobiernos en las democracias de masas es básicamente una subasta de legislaciones que ciertos grupos de presión o de interés directo, pero son grupos de interés distintos, ¿no es cierto? Sean activistas o sean grupos de empresarios de cierto sector, lo que sea, pero todos estos grupos de interés o de presión son los que hacen o crean las leyes, la legislación en las democracias de masas. Entonces, este análisis de cómo el propio sistema está mal, que con este análisis podríamos llegar a distintas conclusiones. Hagamos constituciones mejor diseñadas, más restrictivas, o vámonos a sistemas de gobiernos locales o de pequeños gobiernos territoriales. Yo simpatizo mucho más con esta, no creo que las constituciones, si en el pasado, imagínate lo que pasó con Argentina y Estados Unidos, en lo que terminaron ambos. Entonces, las constituciones no son suficientes, pero digamos que puede ser una opción, o simplemente ir a sistemas autonómicos de secesión localistas. En eso creo yo muchísimo más, y en lo que creo aún más, que es que soluciones políticas, incluso las de secesión y de localismo, y que han demostrado clara superioridad. Los microterritorios en el mundo son los lugares que mejor funcionan. Liechtenstein, Hong Kong, Singapur, Mónaco, Andorra, qué sé yo, obviamente empezando por Holanda, y por países pequeños en la propia Latinoamérica, porque podríamos decir, bueno, pero todos esos países son de gente distinta. Hay mucha gente con complejos, no voy a usar las expresiones que usan, pero creen que son distintos. No,
Uruguay y Costa Rica también son países de los que mejor funcionan en Latinoamérica y por largo. Pero en lo que creo aún más que en estos sistemas, incluso aún más, es en innovación que va a venir de la mano de blockchain, por ejemplo, y de otras tecnologías que van a devolvernos el control sobre aparatos de gobierno y van a transparentar lo que ahora es un mundo opaco, lleno de tratos tras bastidores por debajo del tapete a espaldas de la gente. Y esto pasa no solo obviamente en organizaciones estatales, en lo cual sino que las propias organizaciones de todo tipo, hasta de la sociedad civil, que obviamente son corrompidas por el Estado y sus desincentivos, eso también. Pero las propias organizaciones de la sociedad civil también obviamente tienen sus problemas de opacidad, por lo menos desafíos de opacidad todo el tiempo, y cuando utilicemos sistemas de transparencia, ya decía como la blockchain y otras tecnologías, eh, claramente vamos a tener claridad y vamos a tener transparencia y vamos a tener reglas transparentes del juego, y eso nunca hemos tenido como humanidad. En el siglo en que más avanzó la humanidad, el par de siglos en que más avanzó la humanidad, obviamente se adoptó la mejor calidad de reglas posibles, que era el liberalismo clásico, con repúblicas y constituciones limitadas, la de Argentina incluso mejor que la de Estados Unidos, adaptándola, etcétera, etcétera, y por eso el despegue de Argentina incluso fue más rápido. Pero ese diseño, lamentablemente, primero requiere una élites liberal conservadoras en el peor de los casos, para que aprecien y se apropien de y cuiden, ¿no es cierto?, ese marco constitucional. Lo otro que ha funcionado, como decíamos, son los microterritorios, pero con estas nuevas tecnologías y desarrollos, además, en las herramientas para el desarrollo de la conciencia humana, porque el estado en el que estamos es un poco triste, porque todavía vivimos en un mundo de miedo, culpa, vergüenza y desconfianza. Significa que los seres humanos todavía estamos funcionando en nuestra primera capa del cerebro, en el reptiliano. Estamos trabajando en el reptiliano, en el cerebro reptiliano, es nuestro primer cerebro, el más pequeño, y el que vivía a la defensiva. Pensemos en todos los animales y todas las plantas, todo tenía fauces, garras y todo era agresivo y se comían entre sí. Todo. Luego viene la siguiente capa, que es la capa mamífera del cerebro, ¿cierto? El cerebro mamífero es un paso en la dirección correcta y eso nos permitió crear un mundo más cooperativo. Porque si seguíamos en reptilianos, los reptiles no hacen comercio, no hacen catalaxia o cataláctica, que esa catalaxia es una palabra griega clásica que significa volver amigo al enemigo. Y es básicamente lo que hizo el comercio por nosotros como seres humanos, porque a través del comercio empezamos a volvernos interdependientes y la paz empezó a arraigar en el mundo de una forma en que cuando competíamos por territorio de formas más básicas y primarias, nunca fue posible. Sin embargo, viene una tercera capa del cerebro y esto es muy importante porque aquí es donde propiamente tenemos lo que nos hace humanos, es decir, aquí tenemos la imaginación y el conocimiento o la capacidad de conocimiento sin límites. Aquí es donde reside la genialidad humana. Y es raro que toquemos, estamos hablando de economía y luego estamos hablando de marketing y ahora vamos a hablar de... Están absolutamente conectadas, porque incluso las propuestas de valor para las distintas personas se van a conectar con estos tres cerebros de forma distinta. No todo el mundo le puedes vender un producto noble, hay gente que se va por los instintos más bajos. Eso, y ahí es donde entra el rol de la educación. Y para responderte ahora sí la pregunta que me hiciste, y es que la educación en Latinoamérica obviamente no está mejorando en ideas y lamentablemente los liberales o la gente que cree en la libertad está peleando una batalla perdida por culpa de que no hay un mercado libre, por culpa de obviamente, ¿no es cierto?, de las reglas del juego, de la cancha que está amañada a favor de las ideas pro Estado y pro intervención estatal. Sin embargo, obviamente tienen un rol heroico la gente que está haciendo eso, está luchando por lo que es justo y verdadero. Sin embargo, mi optimismo no se debe a que crea yo que las ideas de libertad van a ir ganando por su propia capacidad de seducción o la capacidad de marketing de los liberales, de qué sé yo, que no ha sido siempre la mejor, además. No siempre hemos tenido los mejores nada, ni las tecnologías del marketing, ni de copywriting, ni cómo escribir textos vendedores. Ya hacemos proclamas y manifiestos y qué sé yo, ya está una tecnología de persuasión, ni siquiera nos hemos metido en eso. En realidad, mi optimismo a futuro viene de que veo las herramientas y la innovación que van a venir de manos de emprendedores y van a resolver problemas del pasado sin tener que ganar los debates de ideas. Solo piensa esto, ahora que tenemos una laptop o un iPad,
y podemos trabajar, o un smartphone para empezar, desde el teléfono. ¿Qué más democratización y masificación de los medios de producción y de los factores de producción? Antes tenías que ser el dueño de la mina o el dueño de la hacienda, o tener la fábrica de alguna de esas dos formas, o tal vez fuiste buen comerciante y luego te pusiste la fábrica, en muchos de los casos también. Pero en todo caso, tienes que ser dueño de algo grande y de ladrillo y gigante. Ahora más que nunca tenemos los medios para hacer una nueva revolución capitalista digital, porque todos pueden tener su tienda, ya no necesitas pagar un arriendo para tener una tienda y vender. Puedes vender productos digitales, organizarte en el mismo día, en la noche, en un par de horas, puedes empezar en una plataforma digital vendiendo productos, cursos, puedes vender libros, puedes vender otras cosas, asesorías, servicios, etcétera, etcétera, pero la plataforma te permite hacer eso. Puedes pagarle a una persona que te promueve para darle comisión. Antes necesitabas confianza, necesitabas confiar en la persona, y esa persona necesitaba ser confiable, tú ser alguien que confía y que además no haya errores terribles, malentendidos, drama personal. Ahora la plataforma te paga la comisión de afiliado a ti, no tienes problemas personales por dinero nunca más. Si se vende a través de ti que me recomendaste, perfecto, ganas una comisión, pero si es que no se vende, nadie pierde nada. Entonces, este es un ejemplo nada más, esta es una plataforma que tengo en mente, Gumroad, pero hay una cantidad de herramientas en este momento que sirven para hacer una serie de cosas. Tienen confianza en Granada. Los economistas durante 300 años finalmente están regresando a ver algo que se llama instituciones y el rol de la confianza. Y las sociedades avanzadas son sociedades high trust, donde la gente te dice, nos vemos el jueves a las 4 de la tarde, y a las 4 de la tarde están ahí donde quedaron. En el tercer mundo, los países desarrollados son países donde en la mañana te escriben, nos vemos de la tarde, ¿cierto? Ya listo, media hora antes, ahorita salgo, 5 minutos antes de las 4 de la tarde, ya estoy llegando. Todos estos son esfuerzos desesperados porque el otro valore que estamos en serio yendo y que no nos plante, que no nos deje plantados ahí. Cuando en los países de primer mundo y en los países serios, porque esa es otra forma de decirlo, países maduros, la gente queda en algo, anota, y si es que falla, se disculpa y le compensa al otro en la medida de lo posible. Eso es lo más correcto y lo más serio. Entonces, la gran ventaja de herramientas como la blockchain, los smart contracts, donde se pueden prediseñar las cláusulas de algo, y si las dos partes no le dan check, no se procede ni al desembolso, o no se paga, o se le paga la garantía. Por ejemplo, un diseñador freelance ahora, con contracts usando criptomonedas, puede recibir el desembolso completo si es que el cliente es el que le quedó mal 2 meses y por culpa del cliente no se pudo terminar el contrato, y tú tienes que alimentar a tu familia si eres un diseñador freelance, por ejemplo. Entonces, con un smart contract, con cláusulas que se van poniendo checkbox y se diseña on top of Bitcoin, encima de monedas cripto, pero principalmente de Bitcoin, tenemos confianza en Granada. Entonces, mi gran optimismo acerca del futuro, y con esto termino, Mark, es que estamos creando justamente a través de la innovación y del emprendimiento y desde el propio sector privado herramientas de confianza en Granada, de transparencia, que le van a dar unas estocadas mortales y definitivas al mundo de la opacidad, de la corrupción, del privilegio, y de que quienes hacen las reglas se ponen por encima de las reglas en el cual hemos estado viviendo durante ya miles de años. Además que hay países donde se han querido enterrar en ese fango de un modelo que tal vez estés de acuerdo conmigo que es caduco. 4 paredes, sillas, un profesor al frente y tienes que ir todos los días cumpliendo tu horario, y si no vas te ponen falta. O sea, es increíble. Me parece, no sé si en Ecuador sigue esa ley que prohibía a las universidades tener carreras, ofrecer carreras online. Me parece algo demasiado loco. Espero que no siga eso, porque te puedes proyectar al mundo como institución también. O sea, una persona en África puede estar estudiando en una universidad ecuatoriana online. Puede sacar su masterado en la universidad online. Entonces, si el mismo gobierno entierra y jala a públicas y privadas, que además, ya metiéndonos a la parte política, que es imposible no hablarla, es una violación a la propiedad privada del que tiene la universidad privada, que podría tener su programa por el que le pagan, sí, no le está poniendo el fusil a nadie. También, como lastre, los empantana en ese mismo de que no, tú no puedes dar maestrías online, pues porque yo digo que no. O sea, es algo horrible. Para cerrar, Juan Fernando, no te quiero quitar más tiempo. Algo que es signature de nuestras charlas es
que nuestros invitados nos recomienden una lectura, una fuente de conocimiento, un artículo, una revista de alguno de los temas que hemos tratado hoy y uno también de un tema que no hemos tratado totalmente, que sea totalmente diferente a lo que hemos hablado hoy. ¿Qué nos recomendarías tú y qué recomendarías a la audiencia? Si les interesa la economía, les recomiendo el libro de El Copérnico, quien le dio un giro copernicano a la economía. Y para que ustedes se den cuenta de por qué más del 90% de economistas, ni siquiera en temas de valor, que son los más esenciales, saben dónde están parados. Es un libro de 1871 justamente de Karl Menger, Principios de Economía Política. Si les interesa la economía, esa sería mi recomendación. Si es que les interesa el marketing de respuesta directa, que este era nuestro segundo tema, les recomiendo buscar a Ben Settle. Y en bensettle.com están recursos muy interesantes y además pueden ver cómo lo hace él. Y finalmente de un tema que no hablamos, pero que creo que cimenta muchos de estos temas que hemos conversado y además nos dan una perspectiva. Creo que es uno de los libros más indispensables en estos 10 años, en esta década, es El optimismo racional de Ridley, que es un libro sobre, es una verídica conjunción hecha por un biólogo británico de Oxford, de biología, economía, historia de la innovación y de las ideas como no he visto en ningún otro lado. Entonces se llama El optimista racional o The Rational Optimist. Estoy leyendo ese libro, es espectacular, es una excelente recomendación. De hecho, lo leí porque lo recomendaste en Twitter y Matt está sacando ahorita uno sobre innovación. Creo que lo lanzó esta semana o la semana anterior. Bueno, lo tengo en mi lista, lo voy a comprar y seguro lo voy a leer. Bueno, Juan Fernando, muchísimas gracias. Un gran placer, un honor haberte tenido aquí. Gracias, muy, muy amable por habernos dedicado casi 2 horas de tu tiempo. Excelente charla, muy didáctica, muy enriquecedora. Y espero que sea la primera, pero que no sea la última. Muchas gracias, Omar. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias y que tengas un muy buen fin de semana. Igualmente.